Y llegó el momento de darle la bienvenida a Hiromi Castro, nuestro asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien. ¿Y usted cómo Corto. Corto, Sí, siempre corto. Mire, hay muchas noticias. Sí, definitivamente hay muchas noticias y muchas noticias interesantes. Vemos su preocupación, hablábamos en la pausa sobre el incremento en los precios del petróleo en el mercado internacional. Sí. Y usted como economista sabe lo que eso implica. Definitivamente la mayoría de los informes de bancos internacionales y organismos internacionales han indicado que un petróleo sobre los 85, 88 dólares sería poco sostenible para la República Dominicana en función de la deuda que tenemos en este momento y que entonces haya que destinar esa cantidad de recursos para la factura petrolera. Porque no sé si definitivamente Petrocaribe entrará en vigencia. Es decir, no creo que Venezuela esté en condiciones en este momento de aplicar Petrocaribe, ¿verdad? Eso es, no. Ahora están en elecciones. Están en elecciones y su nivel Pero como quiera, Petrocaribe implica endeudamiento, no implica implica erogación la mitad a 20 años y se paga solamente la mitad del precio. Es decir, es mejor incluso Petrocaribe porque el precio del petróleo en términos corrientes y al día lo pagaríamos a la mitad, pero claro, endeudaríamos la mitad hacia 20 años. Mire, nosotros le prometemos que vamos a traer mañana con Terrero un dato, dos informaciones claras con este tema. Una es, todos sabemos que el presupuesto ha sido considerado con un barril, $1 al 50 y algo, 50-20, algo así, un barril de una inflación al 4%, un crecimiento de un 5%, y un barril de petróleo a 48. Creo que estos cuatro factores son los que se consideran vitales para trabajar el presupuesto. Hay un dato que nos llegó anoche y es que el precio de referencia que se utiliza para marcar los precios los viernes es un precio de un tipo de barril de petróleo. Ajá. Pero que República Dominicana compra un petróleo, un combustible, con otros niveles de precio. Porque hay un mercado de un tipo de petróleo que no es el de Texas, que no es el del mercado spot. El mercado, y ese precio anda hoy por alrededor de $10 menos de lo que está el otro. Pero esa información la vamos a considerar, igual que hay que ver el tema de que si eso le aplica a los productos que ya están, son refinados, pues nosotros compramos más del 60% de lo que traemos del producto ya como producto terminado, hablamos de gasolina terminada, o sea, no de petróleo crudo. Esa información clara y exacta la vamos a traer mañana para que la gente entienda lo que es la realidad. No es lo mismo hablar de que consideramos un presupuesto al 48 y que tenemos que pagarlo al 70 o que tenemos que pagarlo al 60. Y es un dato importante para decirlo, así como una información, y creo que uno de los temas que vamos a hablar hoy es de noticias falsas, sí, que tenemos que verificar, ya que nosotros nos comprometimos aquí en un programa con el ministro de Energía y Minas, señor Isa Conde, a plantear y enseñar todos los inicios de las explotaciones de petróleo y de gas en este mes y el mes pasado, con una información que sale el fin de semana de que la NASA acaba de descubrir uno de los mayores yacimientos y reservas del mundo en el área de la costa de Higüey. Sí, es noticia real. Sí, por eso estoy hablando por eso estamos hablando de esto. Aunque ya vi una información en inglés que por sus términos técnicos tampoco tengo la facultad de traducir aquí ahora, porque tiene aspectos no solo de lenguaje, sino de tecnicismo, que lo vamos a prometer para mañana, porque imagínense también, decía Marcela temprano, lo bueno y lo malo. Imagínense también que podamos dar la noticia aquí, clara, que no la veo en ningún periódico, por eso puedo alegar de que es una noticia falsa posiblemente, pero como ya yo he trabajado con el ministro en esta misma parte, y sabemos que todos los días hay mejores equipos
para diagnosticar e identificar dónde están las reservas sin necesidad de las perforaciones. Sí. Entonces nosotros para mañana le vamos a decir, porque imagínense por un minutico que nosotros podríamos estar hablando de entrar por fin a unos procesos de licitación donde nosotros seamos productores de petróleo o de gas. Ahí mismito se terminó la lambada, ¿verdad? Bueno. Llamamos a China y hacemos el mismo negocito que hizo Maduro. Sí. Y le decimos, petróleo a futuro, mándenos el déficit cuasi fiscal. Ay, listo. Bueno, ¿verdad? ningún país de la OPEP es un país del primer mundo. Es decir, no es simplemente tener petróleo, sino saberlo cómo explotar y cómo distribuir esa riqueza que puede generar la extracción y comercialización de hidrocarburos. Pero sí, esto es importante y hay que poner atención a esta situación. Ojalá que la situación en Medio Oriente se normalice, que esto generaría la tendencia a que disminuyan los precios del petróleo y se estabilicen en un precio que nosotros podamos manejar con las otras variables que tenemos entonces en las manos y a disposición. Sí. Quiero hablar hoy sobre 3 cosas: fake news, las noticias falsas, cómo se diseminan y cómo esto afecta a las democracias, puesto de que crean tendencia y al crear tendencia entonces generan cortinas de humo, son utilizadas por gobiernos para hacer lo que los norteamericanos hace un tiempo han llamado walk the dog, es decir, como pasear el perro, que es crear una noticia para quitarle la atención a otra o a una situación que esté afectando. Claro que sí. Esto se utiliza mucho. Hay una película norteamericana buenísima de los años 90 o principios de este siglo, es de los años 90. Se llama Walk the Dog, es interesantísima y es cómo se hacen estas cosas y los gobiernos aprovechan estas situaciones para crear tendencia, y ahora con la ayuda de los medios es mucho más fácil generar esto. Esto viene a cuento porque en Europa se ha tratado de legislar contra las noticias falsas. De hecho, el tema asumido por el Papa Francisco I para este año es el de la información y el manejo de la información en los medios. Ayer se daba cuenta, ¿verdad? Sí. La Iglesia pone y pondrá mucha atención a esto durante este año. Otro aspecto, bueno, lo que decía sobre Europa y la legislación sobre las fake news, el Congreso Europeo, el Parlamento Europeo, decidió no emitir una ley, sino un código de ética. Okay. Aprueba por un año y que luego, en un año, aproximadamente mayo del año que viene, retomar todo, medir todo y entonces analizar si entonces se emite una legislación, ¿sabe? Que es una legislación base para que todos los estados la asuman en la Unión Europea. Esto es importante porque también las noticias, ustedes saben que generan situaciones en los mercados financieros que son muy lesivas para las entidades de intermediación financiera. Y difíciles de revertir. Yo siempre, cuando estoy en mis clases y eso, digo que el riesgo reputacional es como la bofetada que se pierde un grupo y va a la mejilla de quien no estaba en el pleito. No el dueño. Entonces le queda el mote a ese. Ese fue el que le dieron la cachetada, exacto. Y nadie le quita eso. Él no estaba, pero fue el que la recibió. Son de estas situaciones que se ven y que hay que ponerle también mucha atención, porque en nuestro país también se han utilizado las noticias falsas para atrofiar, dañar reputaciones, para generar conflictos, para generar también pugnas entre partes, y eso hay que organizarlo. Leía un artículo, lamentablemente no recuerdo el nombre, y entonces, pero digo que es un artículo que no es mío, que lo leí en El País la semana pasada, sobre un profesor escribe un profesor de política del País Vasco, diciendo de cuidado con la legislación de las fake news, porque tampoco es coartar la información y la opinión, la libertad de opinión, sí, sino ver que se limite la opinión a lo que es constatable, lo que es verdad.
para que eso llegue a los consumidores, a quienes vamos a analizar la información o que vamos a recibir la información de manera veraz, que sea lo correcto, que sea confiable. El otro punto sigue siendo la ley de partidos. Queremos insistir en que es una necesidad que los partidos políticos sean sujetos obligados al amparo de la ley 155-17. Y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos tiene esa facultad de incluirlo como tal. E incluir también a las organizaciones sin fines de lucro que no fueron incluidas. No aparecen en la lista de GAFI de sujetos obligados, pero ¿quiénes son los que dirigen los partidos políticos? Las personas expuestas políticamente, básicamente. Sí. Y ellos son de alto riesgo. Por lo tanto, queda implícito que los partidos políticos son de alto riesgo y deben ser regulados de una forma especial a través de la ley de partidos y que sean también sujetos obligados a los fines de que adopten las medidas necesarias para que no sean utilizados como un mecanismo para lavar activos o para generar situaciones no legales. Otro punto que quería poner sobre tapete es el uso, la moda que se está generando en muchos países del uso de las mulas financieras, como le llaman. Que yo le diría que son mulas bancarias, es decir... ¿Qué es eso? Porque mula no es la gente que llevaba droga. Droga, pero en este caso ahora es dinero bancario. Entonces, no físico, no efectivo. No físico. Puede ser que se le deposite en efectivo, pero lo que se hace, la tipología es la siguiente. Buscan jóvenes que siempre están muy activos en las redes y utilizan las redes para esto. Y buscan jóvenes de menos de 21 años, es decir, la mayoría, ya el promedio de los que se han visto envueltos en estos casos detectado. Son jóvenes. Exacto, estudiantes, jóvenes ninis, no tienen ni trabajan ni estudian, que tienen cuentas bancarias y la prestan para que alguien haga un depósito y le preste su tarjeta de débito para hacer retiros y eso, a cambio de una comisión que se le quede en la cuenta y él después entonces va por caja o algo así y lo retira. Esta situación ha generado muchos inconvenientes, básicamente en los grandes países que es donde se está utilizando. ¿Para qué? Para entrar dinero en un país y sacar para no llamar la atención, es decir, te depositan dinero por debajo del monto en una cuenta de una persona que muchas veces, exacto, que no va a llamar la atención porque no está involucrada con nada. Muchas veces entonces, o a mucha gente. A mucha gente. Ah, porque muchas veces no es. No, también se utiliza varias veces para generar el volumen, en pequeños montos. Pero claro, no es que todos los días te van a depositar. Sí, sin pasar el umbral. Exacto. Para no llamar la atención al organismo regulador. Pero te pueden depositar 5,000 libras, sí, claro, pueden depositar al mes, a los 20 días, 8,000 libras. Sí, claro. Y entonces él la iba sacando, la persona la va sacando con un cheque. Pero si lo hacen con cientos de jóvenes, están hablando de cientos de millones. Exactamente. Entonces captan grandes cantidades de jóvenes. Porque entonces los otros ven cómo a uno le está yendo bien y generan como una suerte de network marketing, ¿verdad? Sí. Entonces van involucrando más, los otros ven que sí, y esta situación ha generado muchos problemas, muchos inconvenientes. Básicamente, como he dicho, hay casos en Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa Occidental, y hay que llamar la atención porque, ¿verdad? Esta es una economía abierta que tiene mucho acceso a información y quién sabe si esa tipología se puede estar dando. Ojalá que... Es bueno recordarle a los amigos, y quizás a Michelle y Marcela, modalidades que habían antes con los narcotraficantes. Nosotros hemos manejado casos específicos, en que, por ejemplo, un narcotraficante de Nueva York escogía un pueblo de Colombia, por ejemplo, un pueblo de Colombia. Y a todo el mundo de ese pueblo le llegaba una remesa. Sí. A todo el mundo le llegaba una remesa. Lógicamente, consensuado. Y entonces a esa persona le daban el 10%, el 3%, lo que fuere, y entregaba el dinero a la persona que iba a buscarlo. Sí, pero también yo recuerdo cuando tú fuiste con papá a la Torre Gemela, sí, que ustedes llegaron a decir lo que habían pasado cuando pasaron el proceso de investigación, que ustedes decían, mira, esta gente lo que controlan, y oye bien cómo era, porque me acuerdo que perfectamente ustedes pasaron y calificaron, Sí, sí. Era el Departamento de Estado, ¿verdad? Uh-huh. Personas que se le mandara una sola gente a mucha gente, ¿verdad? O sea, sí, una persona en Nueva York que mandara mucho dinero a muchos dominicanos. Sí, eso está bien, después entonces, muchas personas que mandaran al mismo receptor. Exacto.
Entonces ellos iban cortando, lo único que no podían controlar ellos era cuando mucha gente les mandaban a mucha gente. Exacto. Porque ya esa es la Ya operación eso, exacto. normal, el espíritu normal de la remesa. Ya existen software muy bien calibrados. Con la bandera. Que te dan las banderas rojas cuando una persona manda alerta, a muchos o alerta. muchos le mandan a una persona. Exacto, exacto. Y en las remesas, la forma de enviar grandes cantidades de dinero es estructurando. Es decir, es Exacto. utilizando los No, pitufos. Michelle habla de eso, que tiene conocimiento de causa. Nosotros estábamos manejando una remesa de Sí, Nueva sí, York y teníamos todo eso hace más de 10 años. Mucho Mucho más, más, mucho 15 más. años. Y lo teníamos Ustedes se teníamos un imaginan- buen software y además vigilado por el Banking Y Department. nunca tuvimos No, ningún ningún tipo de problema. problema con... Y reportábamos adecuadamente los casos en que sí nosotros veíamos sospechoso o inusual la transacción. En este momento, las Y eso fue hace 15 años. Hace 15 años. las empresas de servicios monetarios, como le llaman en Sí, sí. inglés, a las remesadoras y agentes de cambio, deben de estar registradas en el FinCEN Sí. y en las entidades estatales, no de todos los estados, pero sí deben de estar todas registradas en FinCEN. Que FinCEN es la Financial Crimes Enforcement Network, Sí. que es la unidad de análisis financiero Exactamente. de los El Estados simil, Unidos. el simil de la UAF. Exacto, aquí. que también depende allá del Departamento del Estado, Tesoro, como sí. aquí depende de la UAF del Hacienda. comité que lo preside el ministro de Hacienda. Hacienda. Es importante esto. Ustedes se imaginan la cantidad de operaciones que implican las remesas en un país donde hay 5.000 y tanto de miles de Increíble. millones de dólares, o casi 5.000 millones de dólares de remesas. Claro. Más bien casi 5.000 millones. Es decir, la cantidad y el promedio de las remesas es entre 100 y 150 dólares. Sí, sí. Ese es el promedio de envío de una El remesa. promedio a dominicano. Sí. Entonces, para fraccionar grandes cantidades de dinero, por ejemplo, que produzca el narcotráfico o cualquier sí. otro crimen, Hay que buscar mucha es una gente. cantidad de gente enorme. Sí, sí. Y se hace, Y no se estoy hace. diciendo que no se No, hace, se se hace, hace. se hace. Y es imposible tú detectar esa situación. O no imposible, es muy difícil. Difícil. Muy difícil, definitivamente. Y a nombre de BST Global Consulting y de lavadodinero.com, las noticias más importantes de la semana pasada: la confirmación del procesamiento de Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero. La van a procesar. En Argentina, definitivamente la van a procesar. La emisión de una mayor fuerza, ¿verdad? O mejor dicho, una adenda a la ley contra el terrorismo y contra el financiamiento del terrorismo en Israel, básicamente porque se ha denotado que la autoridad palestina está supliendo dinero a grupos de personas que se entienden que pueden ser terroristas. Y finalmente, el nuevo juicio al ex director, el ex presidente del Banco Vaticano, que ya se va a iniciar o que ya se inició la semana pasada. Está complicado eso. Sí. Estas quizás son las principales noticias, ¿verdad?, de la semana pasada. Bueno, y antes de irnos a la pausa, yo creo que hay que mencionar con ese tema que usted habla, que de esa crisis que está en curso de hace, ¿verdad?, el día de hoy en Gaza, ya van más de 25 muertos. Ay, y Dios miles, mío. oigan bien la noticia, miles De de heridos. ¿Qué heridos. está ocurriendo ahora? Ahora, Eso está ahora mismo En marcha. sucediendo En en marcha. marcha, miles de heridos. Wow. Ok, o sea que por la protesta de la instalación de la embajada norteamericana. Sí, sí, en Jerusalén. habíamos dicho temprano que había 10. 1000 heridos y 18 muertos, y ahora la cosa va. imagínate. Michelle, me imagino que ya en otros programas han explicado lo que implica que la embajada esté en Jerusalén, ¿verdad? a donde ellos reconocen. Exacto, es el reconocimiento, eso es lo que implica. De la Tierra Santa. Y Jerusalén, exacto, es Tierra Santa no solamente para nosotros los cristianos, sino también es Tierra Santa para los israelitas, los judíos, y también lo es para los musulmanes. Es importante para los musulmanes porque ellos tienen también historia en Jerusalén. Bueno. Gracias, Eiromi. Un placer. Nos vemos el lunes que viene, si Dios lo Dios permite. mediante. Y a ustedes hacemos una pausa para recibir a nuestro siguiente invitado del día de hoy.